Hermanos, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación. Para mí es un placer el poder estar juntos con cada uno de ustedes. Vamos a empezar con el estudio de este mediodía. Es un tema que estuve de alguna manera comentando con el hermano Regino. Creemos y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración, les pido. Querido Señor, gracias por la oportunidad nuevamente de estar juntos. Gracias, Señor, porque verdaderamente cumples tu palabra cuando dices que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, y estás tú, Señor. Muchas gracias por esa promesa y gracias, Señor, por hacer la realidad en medio de nosotros. Padre, cada vez que se reúne tu pueblo, cada vez que se reúnen aquellos que te buscan, Señor, tú estás en medio, Dios. Muchas gracias. Ahora pedimos, Señor, que como aquellos discípulos a los cuales tú les abriste el entendimiento, como aquellos discípulos a los cuales les ayudases a entender las Escrituras, que ahora lo hagas con nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, abre nuestro espíritu para que podamos entender y comprender tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años me tocó estar compartiendo en un grupo allá por la Ciudad de México, y me acuerdo que en una tarde me llamó una hermana y me dice: hermano, hay una persona que pide ayuda porque esta persona está endemoniada. Y me comenzó a contar el historial de esta persona, lo que se sabía. Es una persona que es una mujer que cuando se manifiesta ese espíritu, pues ni entre 2 hombres la pueden detener, tiene mucha fuerza. Y me comentaba en varias ocasiones, me fue contando la historia y me decía: hace unas semanas fueron de una iglesia pentecostal. Y fueron los hermanos de esa iglesia a quererla liberar. Pero cuando estaban ahí, dice que el demonio habló, ¿no? Dice que el demonio le dijo al pastor: ¿tú me vas a sacar? Si tú andas de adúltero. Y así a cada uno de los hermanos, a los supuestos hermanos, les comenzó a sacar sus trapitos. No pudieron sacarla, hermanos. La verdad, yo cuando escuché todo esto como ser humano, pues me daba que pensar, ¿no? Me daba temor, porque decía: no, Dios, ten piedad de mí, por favor. Yo soy hombre, soy humano, ¿no? Yo en mí no tengo nada que ayudar a esta persona. Hablando con otro hermano, que nos pusimos de acuerdo. Y lo que le mandamos a decir a la familia es lo siguiente: sí, vamos a ir, pero vamos a ir dentro de 2 o 3 días. Y necesitamos y requerimos que tanto ustedes como nosotros nos pongamos en ayuno y en oración. O sea, todos los que puedan ayunar. Era una familia que no conocía de Dios, conocía poco, pero se les dijo y se les pidió que se pusieran en ayuno. Lo cual hicieron. Esta familia se puso en ayuno, en oración. Me acuerdo el día que llegué, una noche, íbamos orando juntamente con el hermano, y el hermano iba manejando, pero íbamos orando los dos ahí en el auto. Y mientras íbamos orando, Dios nos daba seguridad, nos decía, así como Él mandó a sus discípulos, decía: id y liberad endemoniados, id y sanad enfermos. Íbamos con esa certeza, íbamos pidiéndole: Señor, ata al hombre fuerte, Señor, átalo. Íbamos orando. Cuando llegamos, era una unidad habitacional, entramos a la sección donde estaba la casa, y manda a decir la mujer endemoniada: vinieron 2 hombres, uno vestía así y otro viste así. Y manda a decir como queriendo intimidar, ¿no? Yo agarro y me miro, bueno, la mitad le atinó, la mitad no. Y bueno, ya entramos y comenzaron a decir que veían ahí sombras algunos. Y ya cuando entramos, mandan a traer a la señora que estaba endemoniada, no quería bajar.
casi empujándola, ¿no? La bajaron. No a la fuerza, pero casi empujándola, ¿no? Y yo decía, Señor, ayúdanos. Dentro de mí estaba orando, ¿no? Y veo cómo los hermanos que nos acompañaron, que eran como 3, aparte de nosotros 2, se quedan atrás, ¿no? Y como que nos empujan a nosotros. Y ahí vamos, ¿no? Comenzamos a platicar con ella. Y en eso que estamos platicando se comenzó a manifestar ese espíritu. Todo el tiempo que estuvimos ahí orando por ella, la mujer tuvo sus 2 manos en medio de sus rodillas, sentada. No se movió para nada. De ahí no se paró, de ahí no sacó las manos de entre las rodillas. Ya después, meditando en lo que había pasado, es que literalmente Dios había atado al hombre fuerte. Era muy fuerte, pero Dios la había atado. La tenía ahí, estábamos orando por ella y de pronto hablaba la mujer y de pronto hablaba el demonio. Cuando hablaba la mujer decía, ahí está todavía, ahí está. Hasta el momento en el cual Dios quiso liberarla. En el momento en que es liberada, ella se desmaya, como que se desguanza todo, de sus manos se libera. Y queda literalmente, como decía la historia del Señor Jesús, que quedó como muerta. Entonces entendimos que Dios verdaderamente la había liberado. Platicando con la familia, ellos nos contaban su experiencia, nos decían, cuando ustedes nos dijeron que debemos de ayunar, toda la familia nos pusimos a ayunar. Parece que eran 2 niñas, una jovencita y los 2 padres. La jovencita comentaba su historia porque nos decía, me puse a ayunar, dice, y cuando llegué a la escuela, una de mis amigas me invitó a una hamburguesa, y estaba bien rica, dice, pero yo me acordé que estábamos ayunando, dice, y le dije que mejor que me la dejara y yo me la guardaba. Y cosas así, ¿no? Que ya la noche ya tenían hambre y cosas así. Pero lo que vimos, lo que aprendimos de todo eso, es que Dios observa la actitud que tenemos cuando disponemos a buscar y a humillarnos en la presencia de nuestro Dios. Yo no sé qué es lo que estés pasando, hermano, pero la verdad es que es un medio de gracia que no podemos olvidar, que no podemos dejar. Y que no importa si eres una persona adulta o eres un joven o eres un niño, tú tienes la posibilidad de poder presentarte delante de Dios con este medio de gracia. Y es una forma especial de buscar a Dios. Vamos a ir viendo algunos detalles que tienen que ver en la palabra de Dios con este tema y vamos a ir desglosando qué es lo que significa, cómo se puede hacer y bajo qué circunstancias es recomendable hacerlo. La verdad es que si tú revisas la historia de la iglesia, tú podrás encontrar que una iglesia avivada era una iglesia que ayunaba. Una iglesia que tenía poder, una iglesia que se dedicaba a orar, a leer la palabra y a ayunar también. Era una práctica cotidiana. De hecho, estaba leyendo parte del libro de Tito, parte del libro de las cartas del apóstol Pablo, y decía, y oramos y ayunamos, y iba dejando los detalles de cómo ellos ayunaban antes de cualquier decisión importante. Antes de poder ordenar a alguien, antes de poder dejarlo y de darle el encargo, antes de tomar y enviar misioneros, muchos puntos. Dice que la iglesia de los Hechos ayunaba y se presentaba delante de Dios. Y los eventos más importantes que tú puedas encontrar en el libro de los Hechos tienen que ver también con el ayuno. Dice que antes de que el apóstol Pablo saliera a predicar, dice que el Espíritu, dice ellos ayunando y ministrando en la presencia del Señor, el Espíritu dijo apartarme a Pablo y a Silas para la obra Pablo y Bernabé, para la obra que los he encomendado. Y de ahí fue donde comenzó a esparcirse el Evangelio. ¿No necesitaremos nosotros también la ayuda de Dios, hermano? ¿No necesitaremos la guía de Dios? Hermano, es que si no echamos mano del ayuno es como si estuviéramos diciendo yo puedo o no tengo necesidad de nada. No, hermano, el ayuno es una expresión misma de necesidad y en ocasiones de desesperación. Marcos capítulo 12, versículo número 28.
Cabe mencionar que esta mujer que te contaba que fue liberada, dice que a veces la llegaban a llevar con los hechiceros y medio la arreglaban según ellos, ¿no? Y al rato, como al mes o a los 2 meses, estaba otra vez igual. Ese día que Dios la liberó, hasta el día de hoy sigue libre esta mujer, porque Dios fue el que lo hizo. Marcos capítulo 12, versículo número 28, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Oh, perdón, me equivoqué. Discúlpeme. Mateo 6, 16, perdón. Una disculpa. Mateo capítulo 6, versículo número 16. Es la parte donde Jesús comienza a hablar acerca del ayuno. Es la parte donde el Señor Jesús comienza a guiar y a instruir a sus discípulos acerca de ese tema tan importante. Vamos a ir viendo los detalles, cómo el Señor Jesús lo explica y lo que implica el ayuno. Y poco a poco iremos dando cuenta de la importancia que tiene el ayuno en nuestra vida. Dice así: cuando ayunéis, una frase muy sencilla, muy pequeña, pero significa demasiado. El Señor Jesús está dando por hecho que aquellos que buscan a Dios deben de ayunar. No está diciendo, mira, si algún día tú quieres ayunar, si algún día se te ocurre llegar a ayunar, no, está dando por hecho que es una práctica cotidiana. Cuando ayunéis. Y después nos da una indicación: no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Cuál es la primera indicación que muestra el Señor Jesús? Cuídate mucho de que cuando vayas a orar, cuando vayas a ayunar o cuando vayas a leer la palabra de Dios, vayas a caer en la trampa de que estés buscando que los hombres te reconozcan y te vean. Es un peligro constante. De hecho, tú puedes abrir el Facebook y el YouTube y hay muchas personas que suben material y suben conferencias y suben debates solamente para mostrarse a ellos mismos. Cuídate mucho. Cuídate mucho de no estar buscando el aplauso. Cuídate mucho de no estar buscando el reconocimiento. Los fariseos, ese era su problema. Ellos lo hacían para que la gente los aplaudiera y para que la gente les diera un estatus de espiritualidad. Cuídate mucho de que cuando hagas alguna de estas obras estés buscando tu renombre, estés buscando quedar bien ante los hermanos. Jesús lo termina diciendo en esta parte: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si tú haces y llevas a cabo estos medios de gracia de la forma inadecuada, es lo único que vas a tener: el aplauso de la gente en el mejor de los casos. No esperes la respuesta de Dios, no esperes la bendición de Dios, no esperes el aplauso de Dios, no esperes el respaldo de Dios, no esperes la respuesta de Dios. Y ahí es muy importante entender por qué estoy orando, por qué estoy leyendo, por qué estoy ayunando o por qué hago las cosas que hago. Para Dios es muy importante la intención de nuestro corazón. Delante de Dios no nos podemos ocultar. Él sabe por qué hacemos las cosas. Y de acuerdo a la intención va a venir también la bendición o va a venir el rechazo. ¿Recuerdas a Caín, no? Caín dice que presentó su ofrenda y humanamente hablando estaba bien, entre comillas. Había traído de los frutos de la tierra y lo presentó delante de Dios, dice, pero que no fue acepto delante de Dios. Humanamente hablando estaba bien, pero las intenciones de su corazón estaban equivocadas. Igual cuando alabamos, igual cuando venimos a la iglesia, nuestras intenciones son vistas y examinadas por los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que sus ojos examinan, miran y observan los corazones y pesan los corazones de los hombres. ¿Qué estará viendo Dios el día de hoy en nuestro corazón? ¿Qué estará viendo el Señor de nuestra actitud? Del por qué hacemos las cosas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, o sea, no estés demostrando, no estés buscando. Luego hay personas que dicen, ay hermano, es que no puedo porque estoy ayunando, ¿no? Casi publicando a los 4 vientos que está ayunando. A lo mejor en ese tiempo dice que no se lavaban el rostro, ¿no? Andaban todos ahí, a lo mejor greñudos, todos demacrados, para que digan, mira, el hermano está el día de hoy en su ayuno. Ay, no le digas nada porque está en un estado de santidad ahorita, no lo toques casi. El Señor dice, no hagas eso.
no busques que la gente. De hecho, si es posible que nadie sepa que ayunas, es mejor. Obviamente habrá personas a las cuales no podrás ocultárselo. Yo, por ejemplo, a mi esposa no se lo puedo ocultar, ¿verdad? Porque siempre cuando va a servir la comida le digo, no, espérame tantito, por favor, hasta tal hora, o cosas así. Pero de ahí en fuera no debes andar publicando, no debes ser para que la gente te vea. Y ese es un gran secreto, hermano. Estos medios de gracia tienen su gran secreto allí. Hazlo para que nadie te vea, solo tú y Dios. Y la recompensa va a venir de Dios. En la oración Jesús les dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. O sea, nadie más lo debe saber. Y tu Padre que está en secreto, ahí donde nadie te ve, donde nadie sabe que tú oraste, dice, te recompensará en público. ¿Cómo te va a recompensar en público? Pues Él te va a dar la vida para que demuestres que estás viviendo en la gracia de Cristo. Va a haber palabra para guiar a tu familia, a tus hijos. Él te va a recompensar en público. Una iglesia tiene que tener su vida en la cámara secreta. La vida de una persona depende de qué tanto ora. Una vida que está deficiente es una vida que no ora. Una vida que no tiene dirección es una vida que no ha ido a las Escrituras. Es una vida que tal vez ha dependido de predicaciones en el YouTube, pero no ha ido al alimento sólido, al alimento necesario. ¿Qué tanto estamos dependiendo, hermano, de la oración? ¿Qué tanto estamos dependiendo de la lectura de la palabra? ¿Qué tantas veces nos preguntamos en el día, en esta decisión, cómo la puedo tomar de acuerdo a la voluntad de Dios? En cada área de nuestra vida. Por eso dice Proverbios capítulo 3, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en cada área de tu vida, en cada sector, en cada parte, y Él va a enderezar tus veredas. Cuando ayunéis, dice, no hagas esto. No muestres a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú, por el contrario de demostrar a la gente que ayunas, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno es definido como un momento que apartamos de nuestro día a día. Y ese momento que apartamos para Dios se expresa por medio de abstenerse de alimento. Y si es posible de agua, pero dependiendo también del tiempo que vayas a ayunar. Pero no es solamente una abstinencia como una especie de querernos latiguear, ¿no? Como los monjes de antes que se latigueaban el cuerpo y se lastimaban y se hacían daño a sí mismos para someter a la carne, no. En sí la esencia del ayuno es apartar un tiempo para la búsqueda de Dios. De tal manera que cuando no comes, no tengas preocupación de qué vas a almorzar, no tengas preocupación de que ya te dio sueño porque acabas de comer, sino que tengas el tiempo para que libremente te puedas dedicar a la lectura de la palabra y la oración. Y siempre lleva un objetivo específico. Siempre debes de tener un objetivo por el cual estás ayunando y orando. O sea, no puede ser que de pronto ya por el trabajo no comiste en 8 horas, ¿no? Pero es por el trabajo. Y de pronto digas, Señor, voy a presentar mi ayuno, pues como ya de paso, ¿no? Pues no. Tampoco es de que estás en ayuno porque estás queriendo cuidar tu figura, ¿no? Quieres bajar esos kilitos de más. Y digas, no, pues de paso se lo presento a Dios como ayuno, no. Tiene que tener un objetivo y tiene que tener una razón por el cual tú estás ayunando. Y debe de haber una actitud de humillación ante la presencia de Dios. De ahí que el tiempo puede variar. Cuando se ayuna hay personas que han ayunado 12 horas, 14 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Por ahí la Biblia registra el ayuno de Daniel que fue de 21 días.
Los ayunos de Moisés, que fueron 40 días y 40 noches, los cuales se entiende que fueron ayunos sobrenaturales, porque humanamente hablando una persona no puede estar 40 días sin agua, porque él no tomó agua, ni bebió agua, ni ingirió alimento, estando en la cima del monte. Se entiende que fue algo sobrenatural. En el caso del Señor Jesús, cuando ayunó en el desierto, fue lo mismo, fue algo sobrenatural. Pero de ahí en fuera, tú puedes apartar un tiempo. Y de manera específica, aquellas personas que tienen alguna enfermedad, porque hay personas que a lo mejor no pueden dejar de comer porque están enfermas, porque a lo mejor tienen diabetes, porque a lo mejor tienen hipertensión o alguna otra enfermedad que les impide el excederse sin comer, no pueden, porque si no se pueden hasta desmayar, ¿no? Lo que se aconseja es que se ayune lo que sea posible. O sea, no es una especie de castigo que vas a traer sobre tu cuerpo, no importa que te hagas daño, no importa que te lastimes a ti mismo y vaya a impactar en tu salud. Dios no quiere eso. Dios no está buscando el autosacrificio, Dios no está buscando que tú mismo te hagas daño. Dios no está interesado en eso. Tú puedes apartar un tiempo, a lo mejor 6 horas, a lo mejor ya si estás muy enfermo 4 horas, pero que ese tiempo lo dediques a la búsqueda de Dios. La regla es la siguiente: no menos de lo que realmente puedes. Sé sincero con Dios, no menos de lo que puedes y no más de lo que te pueda hacer daño. Si puedes, si estás sano, puedes ayudar perfectamente 24 horas, 12 horas o hasta 2 días perfectamente. Pero si hay algo justificado, y recuerda esto, si en un momento, un día, tú decides ayunar, pero no eres sincero con Dios y nomás quieres ayunar un par de horas, no va a ser válido delante de Dios. Tienes que ser bien sincero con Dios. Bien sincero con Dios. Como te decía, no es una dieta, no es así como que de rebote, pues ayuno también y me bajo unos kilitos, ¿no? Debes ser específicamente por algo espiritual. Y debes dedicar ese tiempo, en la medida de lo posible, a orar o a leer la palabra, las dos cosas. O sea, tienes que dedicarle un ayuno, una abstinencia de comida, pero no le dedicas ese tiempo a la oración o a la lectura, no es considerado un ayuno. Forzosamente tiene que ser considerado los medios de gracia. Es un tiempo en el cual apartamos para poder buscar a Dios. Y es algo interesante porque en ese momento, cuando uno va a ayunar, a veces nosotros esperamos que haya cambios y cosas sobrenaturales desde las primeras horas que estamos ayunando. Pero recuerda lo siguiente, no siempre es así. Hay veces que la lucha tiene que ser sostenida. Hay veces que, como en el caso del Señor Jesús cuando ayunó en el desierto, dice que no vinieron ángeles primero, sino primero vino el tentador a probarlo. Y puede que te pase a ti, que te venga los problemas, que te venga la opresión, que te venga la dificultad en los primeros momentos o en las primeras veces que ayunes, y tal vez te quiera llevar hacia el lado de la desesperación o al decir esto no está funcionando. Eso es algo que de alguna manera tú debes ya de esperar que pase, porque cuando tú dispones tu corazón a ayunar, el mundo espiritual se mueve, se conmueve, pasan cosas. Por el lado de Dios, Dios ve tu situación y Dios inclina su oído para escucharte. De ahí que debas de buscar la voluntad de Dios por medio del ayuno. Pero también recuerda que no solamente está Dios, también está el malo. Y el malo no quiere que tú ayunes, el malo no quiere que tú busques a Dios. El malo quiere que te olvides de las palabras que has escuchado. El malo quiere que dejes de leer la palabra. El malo quiere meterte tantas actividades que no puedas leer, que no puedas orar. El diablo quiere meterte en las redes sociales de tal manera que no tengas tiempo para buscar a Dios. El diablo quiere ponerte actividades muy hermosas los domingos para que no te congregues. El malo quiere que tengas ahí tiempo para otras cosas, pero no para Dios, no para tu familia. Recuérdalo, tenemos un amigo
un enemigo, más bien dicho, perdón, un enemigo de nuestra alma, que está buscando nuestro mal, nuestra destrucción. Y es necesario que nosotros seamos conscientes de ello. ¿Y será acaso que porque el diablo no quiere que ayunemos nos debe dar miedo? No, al contrario. A veces en la vida cristiana, cuando ves que el diablo se levanta y comienza a poner dificultades, no es signo de pararse, es signo de seguir adelante. Porque las cosas se están moviendo, porque algo está pasando, porque algo está sucediendo. Por eso es que el diablo se conmueve y se inquieta y comienza a usar todas sus artimañas. Quiere decir que algo lo está conmoviendo a él también. Quiere decir que Dios está escuchando, quiere decir que vas por el buen camino. Qué importante, hermanos, es que entendamos que la vida cristiana es una guerra. Es una guerra que si no la ganas te vas a quedar a medio camino. Es una guerra que si no te previenes tus familiares van a salir dañados. Es una guerra que si tú no te paras por Cristo, Él te va a arrebatar a tu familia. Es una guerra, hermano, no hay puntos medios, no hay puntos intermedios o puntos tibios. O buscamos a Dios con todo el corazón y nos armamos con las armas de luz, o el diablo va a ser tan fácil de tumbarnos. He conocido personas que cuando comienzan a buscar a Dios, o se les complica el lado económico, ya no tienen dinero, ya no saben cómo sostener a su familia. Otros que se les complica el lado espiritual. Luego a veces vienen y comienzan a ver sombras y comienzan a escuchar voces. Y a veces muchos de ellos dicen, no, hermano, yo creo que ya no voy a orar así porque mira cómo me está yendo. Pues eso es lo que está buscando el malo. Intimidarte, que tengas miedo, que dejes de buscar a Dios. Salmo capítulo 27, versículo número 7. Salmo capítulo 27, versículo número 7. Es una parte muy hermosa del ayuno. Entiendo que originalmente no está en un contexto que David haya estado ayunando, pero define muy bien la intención que debe haber en el corazón de nosotros cuando ayunamos. Salmos capítulo 27, versículo número 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. El ayuno es un medio de gracia que Dios ha dejado para que tengamos comunión con Él. Es un medio de gracia en el cual nosotros hacemos a un lado todas las cosas y pendientes y nos enfocamos en buscar a Dios. Y cuando lo hacemos adecuadamente, hermano, nuestro oído espiritual se afina. Nuestro corazón comienza a entender. Es un momento muy hermoso cuando pasamos incluso la lucha y la dificultad que pueda venir, porque es un momento en el cual tenemos comunión con Dios más cercana. Dice el salmista, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Qué hermoso es estar buscando en la presencia de Dios y decirle, Señor, escucha mi oración desde los cielos. Óyeme, por favor, te necesito. Mira la aflicción de mi corazón. Mira aquello que me duele. Mira a mi esposo, mira a mi esposa, mira a mis hijos. Mira mi vida, te necesito, Señor. Oye, oh Dios, mi clamor, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Sabes lo que significa buscar el rostro de Dios? La Biblia habla de eso. Cuando tú buscas a alguien, un hermano, y el asunto que vas a tratar con él no es tan importante, lo más fácil es mandarle un WhatsApp, ¿no? Un mensajito. Ahí cuando puedas, hermano, ahí lo lees, ¿no?
Cuando es un poquito más complicado, pues ya le mandas un mensaje de voz, ¿no? También por WhatsApp. Pero cuando es más importante, le llamas, ¿verdad? Pero cuando es sumamente importante, te tengo que ver, hermano. Vamos a reunirnos en tal lugar y vamos a hablar, hermano, porque tenemos que ver este tema. Porque es muy importante, no podemos tratarlo por medio de mensajes, no lo podemos tratar por medio de mensajes de voz, ni siquiera por llamada telefónica, porque es algo muy importante. ¿Qué es lo que hiciste? Te viste cara a cara con tu hermano. Y es lo mismo que tiene que ver en la palabra cuando dice, buscar el rostro de Dios. Para aquellos que han conocido la gracia de Dios y han sido perdonados de sus pecados, es un momento en la oración en la cual tienes a Dios cara a cara. Porque gracias a la muerte de Jesús, a la justificación y a la santificación y a la llenura del Espíritu, tenemos entrada a la presencia de Dios. Tenemos entrada al trono de Dios. Y hay cosas que sí o sí necesitamos decirle, Señor, necesito verte cara a cara. Y no lo vas a ver físicamente, pero tu espíritu va a entender que Dios está allí. Y qué hermoso es saber que Dios está ahí, porque todo lo que le pidas, dice, Él no lo va a conceder. Él va a inclinar su cetro ante nosotros y va a decir, concedido, hágase como has pedido. Eso es buscar el rostro de Dios, no solamente orar, no solamente dejar como en un buzón nuestras oraciones a Dios, sino decirle, Señor, necesito encontrarme contigo. Necesito entrar a tu presencia, concédeme el hablar contigo de manera cercana, Señor. ¿Y cuándo son esos momentos, hermano? Cuando algo nos duele de nuestra familia. Yo me acuerdo un momento de mi familia que estaba pasando por momentos difíciles antes de que me casara. Estaba un momento bien delicado con mi familia. Mis padres se querían divorciar. Yo cuando supe, lo único que hice fue escuchar y irme a mi cuarto de oración y tirarme en el suelo literalmente y ponerme a llorar en la presencia de Dios. Fue lo único que hice, hermano. Y como Esdras comencé a confesar los pecados de mi familia. Ten piedad, Señor. Llorando ahí en la presencia de Dios. Señor, ten piedad, por favor. Después de un rato de orar, entendí la voz de Dios. Dios me dijo, sí va a haber consecuencias, pero van a ser temporales. Pero ellos van a ser restaurados. Me levanté de ahí con una certeza de que Dios me había escuchado. Con una seguridad de que todo estaba en las manos de Dios. Sabiendo que iba a ser como Él lo ha dicho. Hermano, qué glorioso fue cuando vi la respuesta de Dios. Qué hermoso fue cuando se materializó la promesa que yo escuché en mi cámara de oración. Hermano, si eres hombre, tú deberías estar constantemente en la presencia de Dios por tu familia. Tus lágrimas deberían estar ahí rodando constantemente por ellos. Si eres padre de familia, tienes esa encomienda. Tú eres el líder, tú eres el primero que debe de estar de rodillas ante Dios. Me acuerdo que le estaban haciendo una entrevista a Barack Obama cuando era todavía presidente. Y un hombre le preguntaba y le decía, oiga, presidente, ¿usted cree en Dios? Y Obama se quedó pensando un rato y le dijo, mira, cuando uno es presidente de los Estados Unidos, a tu oficina te llegan un montón de problemas, dice. Y un montón de situaciones, dice, que a veces lo único que puedes hacer es caer de rodillas y decirle a Dios, ayúdame, porque no puedo. Con eso le respondió si creía en Dios, como diciendo, mira, si aunque no creas en Dios, por tantos problemas, tienes que creer, porque si no, no es posible. Si no, no es posible. Hermano, ¿no será diferente nuestra vida con el día a día? ¿No será necesario estarnos presentando delante de Dios? Tus hijos, tus hermanos.
Aquel hermano que no ha querido buscar a Dios, que es rebelde. ¿No será necesario por un trabajo para suplir a tu casa y suplir las necesidades? Por tus hermanos en la fe que están decayendo, para que Dios se manifieste cada día más en medio de nosotros, para que tú crezcas en la fe, para que tú seas cada día la imagen de Cristo en ti, para que Dios te use en el lugar donde Él quiera. Usar no solamente es estar en un púlpito. Dios te puede usar para guiar a tu familia. Dios puede ayudarte para servirlos. Dios te puede ayudar para ayudar a niños necesitados. Dios puede ser una guía para tus amigos, ser un estímulo para ellos. Dios te puede poner en una casa hogar. Dios te puede poner en un ministerio dentro de la iglesia. Poner, acomodar. Todo eso se requiere. Se requiere de muchos talentos para que esta reunión se lleve a cabo. No solamente el talento del que predica, quien limpie, quien acomode, quien ponga los cables, quien invite a las personas. Fíjate que donde me ha tocado ir a los diferentes lugares que me ha tocado ir a predicar, me he dado cuenta que hay un talento que casi no se nota, pero que es muy indispensable. No digo que los demás no sean importantes, pero para mí en ese momento fue el que más me brilló. Y es la persona que es la que invita a todos. Yo he ido a diferentes iglesias y siempre hay una o dos, o a lo mejor hasta 3 personas que son las que invitan a las demás personas. Y ahí las ves a estas hermanas o hermanos invitando. Me acuerdo que una vez una hermana que ya se había convertido me dice, yo me acuerdo cuando fulana, y señalaba a la hermana, me acuerdo cuando fulanita de tal me iba a predicar, dice. Ya nomás le veía y decía, ya viene aquí a predicarme. Y otra vez ahí viene. Pero ella decía, gracias a Dios porque insistió. Gracias a Dios porque insistió, porque por eso también yo ahora tengo la oportunidad de estar aquí. Y así, y hay talentos que se requieren en la iglesia, hermano. ¿Te has preguntado a qué te ha llamado Dios? ¿Te has preguntado a qué te ha llamado Dios a ti en particular? ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? No es solamente un llamado, es el llamado de Cristo para seguirle, es cierto. Pero ya estando dentro de la iglesia, ¿para qué te llamó Dios? ¿Lo estás cumpliendo? O seremos como los apóstoles, ¿no? Cuando Cristo murió, que ya todos querían ir a regresarse ahí a pescar otra vez y otra vez a las redes y ya olvidarse de lo que les habían llamado el Señor. No, hermanos. Hay que proseguir. Hay que seguir adelante. Un servidor tiene que cumplir su ministerio y a la vez también tengo que trabajar. Estoy contento con ello. Dios así ha querido, amén, así como el Señor te haya llamado y a lo que te haya encomendado, a eso dedícate. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Fíjate que estas palabras que acabamos de leer en el libro de los Salmos adquieren un significado especial cuando tu corazón está dolido, cuando tu corazón está sangrando, cuando las lágrimas brotan solito por los problemas que tienes. Y entonces sí, estas palabras adquieren todo su significado. Oye, oh Jehová, mi voz. En más de una ocasión un servidor ha tenido que gritarle en mi cuarto de oración, óyeme, Señor. Oye mi voz, por favor. Atiende mi oración, te lo ruego. Desde tu santa morada, escúchame porque te necesito. Porque sin ti no puedo. Porque sin ti no lo voy a lograr. Porque sin ti no puedo avanzar. Porque sin ti no voy a hacer nada, Señor. A veces hace falta ese sentido de urgencia en nuestro corazón para entender a cabalidad lo que está escrito en la palabra. Se debe usar medios de gracia como la oración. El estudio de la palabra no puede faltar. De hecho, cuando buscas a Dios, es recomendable que combines la oración con la lectura.
Que tengas un tiempo de oración completo y bien, sí, pero después te dediques a orar y a leer. Había cristianos que tomaban una parte de la escritura y la ponían en su dedo así, comenzaban a orar sobre ese punto en particular. Cuánta bendición es eso. Ponían sobre una verdad de la palabra y se ponían a orar sobre eso. Iban creciendo, iban entendiendo. Dios les hablaba, les ayudaba a entender. Dios contestaba sus promesas. En específico se dice que había un hombre que así se ponía su mano, ponía su dedo sobre una promesa que Dios había hecho, Señor, y comenzaba a orar sobre esa promesa. Tú prometiste que harías esto, tú prometiste que me escucharías. ¿Tú crees que Dios se molesta de eso? No. Si lo hacemos con respeto, no se molesta. Es agarrar las palabras que Él mismo ha dicho y decirle, Señor, yo te creo. Cúmplelas en mí, te lo ruego. Dame el corazón para poder acceder a esa bendición. Dame ese corazón, Señor. ¿Cómo se debe de ayunar? Se debe de prepararse. Se debe de preparar uno. Como te decía, no es porque ya no comí 8 horas por mi trabajo y pues ya a las 8 horas pues voy a presentar mi ayuno ya de rebote, ¿no? No, tienes que prepararte. Lo mejor es que desde el día antes puedas comer bien, lo necesario, no exagerar, lo necesario, que tomes agua, que digas de tal hora a tal hora voy a ayunar con la ayuda de Dios. Y antes de orar presentes tu oración, antes de ayunar presentes tu ayuno delante de Dios. Y aún te recomiendo que le pidas ayuda a Dios para cumplir tu ayuno. Porque cuando no estamos acostumbrados, cuando menos nos damos cuenta ya estamos comiendo el pancito, ya estamos comiendo, se nos olvida. Yo siempre que ayuno le digo, Señor, acuérdame porque se me puede olvidar, Señor. Yo quiero cumplir contigo. Yo quiero tener este tiempo para contigo, Señor. Y Dios me recuerda luego a veces cuando estoy a punto de tomar y como que alguien me dice, a ver, espérate. Sí, cierto. Pero es la intención y el deseo de hacerlo. Prepárate desde un día antes. Fija bien el objetivo. Créemelo, a veces no hay ni por qué orar porque a veces estamos tan aturdidos con todas las cosas que no sabemos ni por qué. Pero esa es la buena razón. ¿No hay por qué? Pues oremos por eso. Señor, quiero entender tu voluntad para con mi vida. Yo quiero que tú me digas, Señor, qué es lo que me está haciendo falta porque no lo alcanzo a ver. Algo está faltando en mi vida. Ayúdame a entender cómo estoy delante de ti. Y vamos a orar y vamos a ayunar por eso. Conocer la voluntad de Dios. Hay que separar el tiempo. Habrá veces que no se puede ayunar dependiendo de tus actividades. No será posible ayunar al 100%, pero podrás a lo mejor tener un poco de menos trabajo de lo normal, pero tú sabes que estás ayunando y vas a apartar un tiempo para orar y para leer la palabra. A final de cuentas, es acepto delante de Dios. Pero si nada más trabajas y no oras y no lees, pues no, como que se pierde el objetivo del ayuno. El objetivo del ayuno, como te decía hace un momento, es buscar la voluntad de Dios. No sé si tú te has preguntado para ti mismo, ¿qué opina Dios de ti? ¿Te has preguntado? Si Dios diera una opinión de ti, ¿qué diría? ¿Qué sería? Porque recordemos que Dios todo lo sabe. Pero entre todas las cosas que sabe de nosotros, ¿cuáles serían las palabras que Él nos diría? Hay opiniones de Dios muy hermosas en la Biblia. Dice que un hombre llamado Daniel se puso a orar y a buscar y a humillarse en la presencia de Dios. Y en el momento que se le presenta un hombre con semejanza de hijo de hombre, dice que le dijo, Daniel, tú eres muy amado. ¿Verdad? Pero hubo otros casos, como en el caso de Pedro, ¿no? Hombres de poca fe. ¿Qué diría el Señor de ti? ¿Quieres saberlo? Ayuna. Y es bueno saberlo, porque después de saberlo decirle, Señor, si soy de poca fe, ayuda a mi incredulidad. Quiero ser creyente. Quiero creerte. Ay, hermano, que Dios nos ayude a que le busquemos,
con tanta intensidad que Él nos pueda decir, porque tú eres muy amado. Pero como cualquier amistad, eso se cultiva, hermano. Como cualquier relación se cultiva con Dios. En la cámara secreta es más que solamente cumplir un tiempo y ya. Es más de solamente tener el ritual. Es un momento de comunión con Dios. Es un momento en el cual su Santo Espíritu nos está ministrando y en ese momento a veces descubre cosas de nuestro corazón. Nos ayuda a entender que estamos haciendo mal y hay veces que redirecciona nuestra vida y nos dice, mira, no, hacia allá no. Quiero que vayas hacia acá. Yo te quiero de este lado. Yo quiero que estés haciendo esto. Y en el momento en que haces lo que Él te está guiando, la gracia comienza a fluir, la dirección y la ayuda de Dios comienza a fluir en todo lo que haces, porque ese es el fruto del ayuno, al encontrar la voluntad de Dios y después de encontrar la voluntad de Dios, hacerla. Y cuando tú la haces, eres la persona más bienaventurada de estar haciendo la voluntad de Dios, porque hay gozo en obedecer a Dios, porque hay bendición en obedecer a Dios, porque hay dicha en ver la bendición de Dios cuando sigues su dirección exacta. De hecho, déjame decirte algo, hermano. No estoy hablando por los hermanos de aquí, porque, como vuelvo a repetir, casi no los conozco. Pero una gran mayoría del cristianismo el día de hoy no conoce la voluntad de Dios específica para sus vidas. Piensan que la voluntad de Dios es algo complicado de entender. Piensan que es casi por su estilo de vida, imposible saber lo que Dios quiere para ti. Pero no es así. Dios tiene algo específicamente para ti. Dios tiene un plan. Dios tiene algo que decirte a ti. De hecho, una práctica que yo hago comúnmente es, ¿cuánto tiempo tiene que Dios me habló de mí? Luego a veces digo, ya pasó como un mes. Ya es demasiado. Me presento ante Dios y le digo, Señor, ¿qué tienes que decirme? ¿Qué tienes que hablar? ¿Qué piensas de mí? ¿Dónde estoy fallando? Porque la voluntad de Dios debe ser conocida por su pueblo. Tiene que ser conocida por ti. Si el pueblo de Dios no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo lo hará la gente de allá afuera? ¿Cómo lo hará? ¿Quién les dirá lo que Dios tiene que decirles si tú mismo no sabes para ti mismo lo que Dios quiere decirte a ti? ¿Quién les va a decir a ellos? Cuando tú sabes la palabra de Dios para tu vida, Dios también te va a guiar para entender la palabra para los demás. Y Dios va a poner textos en tu corazón para hablarle a la gente. Porque tu oído estará afinado a la voz de Dios. Estará en la misma sintonía, como decía nuestro hermano al inicio. Es una actitud de humillarse ante la presencia de Dios. Hay muchos que se equivocan ahí. Quieren llegar con sus peticiones, pero que Dios cumpla lo que ellos quieren. Es que a fuerza, Señor, yo quiero que me des este trabajo. ¿Y cómo sabes que Dios quiere ese trabajo para ti? No, es que yo quiero que tú me des este ministerio, Señor. ¿Y cómo sabes que Dios te quiere ahí? Es humillarse, es decirle, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me has llamado? Yo quisiera esto, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, si tú me quieres en otro ministerio que yo no tenía pensado, ahí voy a estar, Señor. Donde tú me quieras, Señor. Yo pensaba que tenía la razón, Señor, pero si tú me guías hacia otra dirección para tratar a mi familia, yo lo voy a hacer, Señor. Si yo tengo que pedir perdón, si yo tengo que ser más considerado, si yo tengo que cambiar mi carácter, lo voy a hacer, Señor. Si tal vez soy una persona impulsiva que hablo demasiado rápido y ando formando juicios y a lo mejor hasta lastimo ayúdame, Señor, a cambiar mi carácter. Ayúdame a ser más cuidadoso en la forma en la cual entiendo a mis familiares y en la cual reacciono a ellos. Guarda mi boca. Guarda mis labios, Señor. Ayúdame a controlar mi carácter porque es muy descontrolado. Ayúdame, Señor, en aquellos puntos que tú sabes que estás fallándole a Dios. Allí es donde debemos de pedirle a Dios ayuda. La Biblia registra
que una de las primeras cosas que Dios espera de un ayuno, de una persona en su vida, es para confesar sus pecados y pedirle perdón a Dios. Muchos pasajes de las Escrituras señalan en esa directriz. Lo primero que Dios quiere es que tu corazón se vuelva a Él. Ya sea que la persona no conocía a Dios o que la persona ya conocía a Dios pero se desvió, Dios está esperando que la persona se vuelva de todo corazón. Y el ayuno es un medio excelente de gracia para humillarnos ante Dios y decirle: Señor, con todo el dolor de mi corazón, me equivoqué. Y me he estado equivocando, y me he estado equivocando, y me he estado equivocando. He sido esto, he lastimado, he hablado de más. No he sido el cristiano fiel en los medios de gracia, Señor. Perdóname, pero quiero hacerlo si tú me ayudas. Quiero comenzar a hacerlo. Necesito desesperadamente tu ayuda. Y créeme, a veces para conseguir que Dios incline su oído, a veces tienes que llorar. Una vez dice que se le acercaron a un predicador y le dijeron: hermano, ¿cómo le hago? He estado orando por mi familia durante tanto tiempo, pero no pasa nada. El predicador dice que les dijo: ¿habéis orado? Sí, hemos orado. Y le dijo: ¿habéis probado con lágrimas? No habían derramado lágrimas por sus familiares. ¿Te interesa tu familiar? Llora ante la presencia de Dios por él. Llora por él. Muchos cristianos tienen sus ojos secos. No saben lo que es llorar. No saben lo que es derramar su alma por alguien que se está perdiendo. No nos preocupamos que la gente, apenas hace unos días unos hermanos estaban predicando y hubo un hombre que rechazó la invitación a sentarse y a escuchar de la palabra de Dios. Yo vi cómo se iba. No me dolió que se haya ido y que haya rechazado. Lo que me dolió en mi corazón es: ¿qué va a hacer de él? Yo me preguntaba: ¿qué va a hacer de él? Y algo dentro de mi corazón, a lo mejor me equivoco, no lo sé, pero algo me decía: está próximo su día. Hermanos, si no estamos orando por ellos, no nos estamos doliendo por ellos, ellos no se van a doler por sí mismos. Somos nosotros llamados para orar por ellos. Allí en la calle estaba pidiendo: Señor, ten piedad de él. Perdónalo porque no sabe lo que hizo. Perdónalo porque no sabe lo que acaba de hacer. ¿Somos conscientes de la importancia del mensaje que nos ha sido encomendado? Daniel capítulo 9, versículo número 3. Cuando una persona comienza a orar, comienza a conocer a Dios más de cerca cada día más. Más y más. Y la buena nueva para una persona que se goza en conocer a Dios es que Dios es infinito. Cada día hay una parte de Dios que tienes que conocer de Él. Daniel capítulo 9, versículo número 3. Aquí Daniel no era él el que había pecado. Hay muchos textos en la Biblia que registra que las personas pedían perdón. Ahí está el Salmo 51, donde David pide perdón por sus propios pecados. Pero ya sea que estés orando por alguien o que tú mismo hayas fallado, es un excelente medio de gracia para volverse a Dios y pedirle perdón. En ayuno y en oración. Dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fíjate cómo no dice: me fui y me hinqué. Está hablando de la actitud de su corazón. Y volví mi rostro, dice, para buscarlo en oración y ruego. Habla de una actitud de búsqueda, una actitud de querer entender.
y miré, dice, versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia para con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Fíjate cómo en la intención de Daniel era justificar a Dios y decir, Señor, tú estás bien, tú has sido fiel, tú nos has hablado, tú nos has guiado, nosotros somos los que nos hemos desviado. ¿Habrá algo en tu corazón, hermano, que tengas que pedirle perdón a Dios? ¿Habrá algo que estés ahí todavía guardando y que no hayas puesto a cuentas delante de Él? ¿Habrá áreas en tu vida que estén oscurecidas por el pecado, hermano? Porque luego hay cristianos que tienen eso, que hay áreas donde están muy luminosos, pero hay áreas ocultas, oscuras ahí, que solamente tú sabes que hay ahí. Esos pecados escondidos. Es tiempo para volverse a Dios, hermano. Es tiempo para reconocer delante de Dios cómo estamos. Quitarnos todas las máscaras, toda la apariencia, hacer a un lado nuestro renombre y decirle, Señor, te necesito. Estoy fallando en esto y en esto, Señor. Alumbra mis oscuridades. Ayúdame, perdóname por esto que he estado fallando. Dice que se volvió, buscándole en oración y ruego. ¿Sabes por qué dice buscándole en oración y ruego? Porque a veces no lo vas a encontrar a la primera. Porque a veces el pecado te ha cegado tanto que ya no puedes ver a Dios. Porque el corazón está tan endurecido que ya no puedes sentir a Dios. Y a veces las personas piensan que en el momento en que sus rodillas van a tocar el suelo, luego Dios va a estar ahí. Ah, sí, claro que sí, yo te perdono. Tienes que buscarle. Tienes que doblegar tu corazón. Tienes que demostrar delante de Dios que realmente quieres su perdón. Había un joven que oraba a Dios pidiéndole perdón y decía, Señor, si nunca me perdonas, aquí estaré, Señor. Si toda mi vida no me perdonas, aquí estaré esperando tu perdón, porque lo anhelo de todo corazón. Hay que buscarle de corazón. No va a ser cuando nosotros queramos. Tampoco quiero decirte que nunca te va a contestar. No, claro que te contesta, porque a este joven Dios le contestó. Pero a veces hay que entender que nuestros pecados fueron graves ante los ojos de Dios. Hay que asumir nuestra responsabilidad. Hay que decirle, Señor, he fallado y he lastimado y he hecho daño. Ten piedad de mí. Otro motivo va de la mano, por arrepentimiento y humillación, que tiene que ver con precisamente humillar el corazón, parte de lo que decíamos del arrepentimiento y de pedirle perdón a Dios. Ahí está Jonás capítulo 3, versículo 4. Cuando la ciudad de Nínive dice que se escuchó el mensaje de Jonás, y dice que se humillaron, desde el más grande hasta el más pequeño. Jonás capítulo 3, versículo número 4. Es muy conocido, pero vamos a leerlo. Dice así, Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo,
hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban aguas. Aquí hasta los animales fueron puestos en ayuno. Habla más que de acciones, habla de una actitud del corazón. Sino cúbranse de cilicio, hombres y mujeres, y clamen a Dios. Fíjate cómo va de la mano con clamar a Dios. No solamente es dejar de comer, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? ¿Tú crees que un corazón humilde, que se postra hasta el suelo y le pide perdón a Dios y se duele por haberle fallado, tú crees que Dios le tardará en perdonar? Dios es perdonador. Pero a veces Dios quiere perdonar, pero a veces quiere que primero entendamos lo mucho que le fallamos, lo mucho que dañamos. Porque cada pecado que un cristiano comete trae consecuencias a tu vida y a la vida de tus familiares. Porque tú eres puesto, por ejemplo, en tu casa. Y si tú estás fallando, tú estás dando un mal ejemplo a tu familia, a aquellos que no buscan a Dios. Y eres responsable de dar un mal testimonio a ellos. Por eso el llamado de Dios es: corrige. Él te quiere levantar, pero tienes que entender el mucho daño que estás haciendo. Tienes que comprenderlo. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo número 12 dice de la siguiente manera, va en el mismo sentido. De hecho, el libro de Joel es un libro muy especial porque habla precisamente de la actitud correcta para volverse a Dios. Gran parte del libro de Joel habla de esa temática. Joel capítulo 2, versículo 12 dice: por eso ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. ¿Cómo nos vamos a convertir de todo nuestro corazón? Con ayuno y lloro y lamento, buscando a Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, que el dolor sea interno y no algo externo, solamente de fuera. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Cuando Dios nos pide que nos volvamos, en el hecho mismo de que Él nos lo está indicando está la promesa del perdón y la restitución, porque por eso nos está llamando, porque Él quiere perdonarnos, Él quiere restaurarnos. De hecho, tú lees un libro, bueno, tenemos la Biblia como el libro más excelente, el perfecto, pero también ha habido hermanos que han dado algunos libros que han dejado, como Carlos Finney, un hombre que Dios usó mucho en los siglos pasados, en su libro de cómo experimentar un avivamiento. El primer punto que da Finney, basado en las Escrituras, es: primero tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Porque de ahí emana todo lo demás que el cristiano pueda tener y aspirar. Que tu vida esté en orden delante de Dios. Como ya lo habíamos comentado, Marcos 9:29. Vamos a leer esta parte. Es otro motivo más por el cual es necesario ayunar. Marcos capítulo 9, versículo número 29. Vamos a ver desde el versículo 28. Marcos 9:28 dice de la siguiente manera: cuando él entró en casa y sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Le preguntaron a Jesús y les dijo:
este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Somos enviados, hermano, a ser luz de este mundo, a ser la sal. Pero tenemos que entender que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Necesitamos la gracia y el respaldo de Dios. Y solo se consigue a través de la humillación y de buscar su rostro. ¿Quieres tener un ministerio más fructífero? Sea cual sea el ministerio que Dios te ha dado, búscale en oración, en ayuno. Pídele a Dios que te ilumine, pídele a Dios que te guíe. Dios te va a mostrar el camino y te va a iluminar. Por ahí anda la historia de una vez contó un gran predicador llamado Leonard Ravenhill, y él contaba acerca de un hombre africano que dice que llegó a una reunión y se convirtió. Y él estaba bien contento de haber conocido a Dios. Era tanto su gozo, dice, que al final encontró al predicador en la entrada, lo saludó efusivamente y le dijo: esto es maravilloso. Esto es fantástico. Encontré a Dios hoy. Dice que este hombre le dijo: pastor, yo quiero predicar. Y el pastor, así como medio incrédulo: está bien, sigue viniendo a la reunión y ya me dirás más adelante. El pastor, así como tratando de probar a ver qué tan fiel era su entrega de este hombre, ¿no? Siguió asistiendo y lo volví a encontrar después de unos meses: pastor, esto es maravilloso, yo quiero predicar. Y como que el pastor incrédulo, ¿no? Como diciendo, pues como que no, ¿verdad? No tiene escuela, no tiene un instituto, pues ¿cómo lo va a poner a predicar? Dice que después de unos domingos este hombre africano no apareció en la reunión. Después de varios meses, o de unos meses, par de meses, dice que lo volvió a ver. Y el pastor lo buscó y le dijo: ¿qué ha sido de ti? Dumas se llamaba este hombre. ¿Qué cree, pastor? ¿Se acuerda de esa última vez que platicamos? Sí. Yo me iba a mi casa, en África, ¿no? Encontré una cueva, había un arroyo ahí. Me metí en esa cueva. Y le dije a Dios: Señor, de esta cueva no salgo hasta saber si tú me llamas para predicar o nunca me llamarás a predicar. Dice que allí estuvo, bebiendo agua del arroyo, en ayuno, buscando al Señor. ¿Tú crees que Dios le contestó a la primera? No. Cerca del día 20 dice que el Espíritu Santo vino y le dijo: sí, yo te he llamado para predicar y para sanar enfermos. Y desde ese día el ministerio de este hombre fue manifestándose con la gracia de Cristo. Y fue conocido en el área donde él vivía, de que Dios lo usaba para predicar la palabra. Hermano, a veces nos hace falta decisión. Nos hace falta arrojo y decirle: Señor, quiero tu bendición. Tantas veces hemos leído la historia de Jacob, cuando dice que luchó con el ángel, pero pocas veces nos hemos quedado en la noche a decirle: Señor, bendíceme. No me voy si no me bendices. Yo necesito tu bendición, y con tu bendición tu siervo será bendito. Necesitamos decisión, hermano. Tantas historias que hemos visto de que Dios ha usado, de que Dios ha hecho. Tenemos que vivirlo, hermano. Tenemos que vivirlo. Buscar la gracia de Dios. Salva a las personas. Salva, Señor, a mi familia. Cristo decía: este género no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios que son fuertes. Como decía el apóstol en el Efesios,
principados, gobernadores, como si tuvieran una especie de rango, ¿no? ¿Estamos preparados, hermano? Si tú te encontraras una necesidad, ¿estarías preparado para poder enfrentar a un endemoniado? Cristo nos llamó. Estoy seguro que no es para todos ese llamado de liberar demonios, endemoniados. No te preocupes, pero ¿qué tal que Dios quiere? Me acuerdo de una ocasión que me contaron unos hermanos. Esos hermanos no son conocidos por tener un gran ministerio. Su ministerio es como el que te decía hace un momento, invitar gente. Dios se manifiesta en ellos a través de invitar gente y de hablarles de Dios, o sea, como traerlos a la reunión. Esa es la forma en que Dios se manifiesta en ellos, pero no tienen grandes ministerios así como de sanar enfermos o de predicar desde un púlpito, pues no. Es un matrimonio. Ellos me contaban una historia, dice que en una ocasión una niña, una jovencita, se la llevaron a ellos porque estaba endemoniada. Ellos no son pastores, no son predicadores. Y la gente, como sabía que ellos buscaban a Dios, dijeron, pues hay que llevarlos con ellos. Le llevan a la jovencita y les dicen, ¿qué hacemos? Pues nosotros no somos predicadores y buscaron quién fuera, nadie podía. ¿Sabes lo que hicieron? Pues nosotros vamos a orar. ¿Quién más, hermano? Si no hay nadie más, ¿quién? Sino el pueblo de Dios. Comenzamos a orar. Oraban y oraban, estuvieron un buen rato y el demonio lo único que decía, ustedes no me van a sacar. Ustedes no pueden, burlándose. Una de las muchas reglas en ese tipo de temas es nunca creerles al demonio. Nunca le creas, porque son bien mentirosos. Si ellos te dicen que no lo puedes sacar, no le creas porque te están minando tu fe. Pero bueno, o sea, ellos estaban caminando en santidad, estaban buscando a Dios. No creas que eran ahí de esos cristianos que andaban ahí en pecado, ahí. Estaban buscando a Dios. Después de no poder, dice que dijeron entre ellos, Señor, es cierto, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Así que en el nombre de Jesús sal. Y fue liberada esa jovencita. Nosotros no podemos, pero el Señor sí puede. ¿Tenemos un Dios poderoso? Amén. ¿Sí? Creámoslo, vivámoslo. Creamos en el Señor nuestro Dios. El Señor decía, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuántos de nosotros el Señor el día de hoy encontrará con oración y ayuno? ¿Cuántos encontrará en medio de nosotros? Es un excelente medio cuando algo abate nuestro corazón, cuando algo nos entristece. Es un momento de decirle, Señor, no lo he intentado, ya lo he intentado, no puedo. Mira a mi hijo, mira a mi padre, mira a mi hermano. Mira a este hermano que se está desviando, hermano en la iglesia. Es momento de ayunar, hermano. Créeme que cuando hay un problema en la iglesia, ese problema a veces en la iglesia divide. Aparte del problema que quiera dividir, divide en un sentido. Separa a las personas que se desaniman y dicen, no, ya para qué vamos. Mira los problemas que hay en la iglesia. Hay quienes se desaniman. Pero también divide porque a un verdadero cristiano, lejos de desanimarlo de ir, lo que debe hacer es llevarlo a la cámara de la oración y del ayuno. En lugar de huir. En lugar de evadirse. En lugar de dejar a los hermanos ahí botados, yo me voy a lo mío y ahí se la ven ustedes. No, un verdadero cristiano dice, ¿hay problemas? Hay que orar y hay que ayunar. Y con más intensidad hasta que descienda la bendición. No, por ahí tenemos un canto que dice, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Dice que si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar.
Es bonito cantarlo, hermano, pero es más bonito vivirlo. Es más bonito decir, oramos y oramos y oramos y oramos y oramos hasta que la bendición venga. Hasta que Dios derrame de su bendición, hasta que Dios derrame de su gracia, hasta que Dios abra los ojos, hasta que Dios quebrante las cadenas del pecado, hasta que Cristo sea glorificado en medio de nosotros. Libro de Esdras, capítulo 10, versículo número 6. Esdras, capítulo 10, 16, exacto. Dice de la siguiente manera, Esdras 16. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Vemos a un hombre que estaba al frente de un pueblo. A veces, hermano, el estar al frente es motivo de gozo y alegría porque ves a la gente buscar a Dios. Pero a veces es lo contrario. Habrá momentos donde tu corazón se entristece porque dices, parece que a nadie le interesa buscar a Dios. Parece que a nadie le importa lo que Dios quiere. Y les hablas y es como si, yo no estoy hablando de aquí, estoy hablando en general. Parece que tienen los oídos como sellados. Como dice la palabra, tienen el corazón engrosado. Con los oídos oyen pesadamente. Viendo, ven, pero no perciben. Y te duele en el corazón, hermano. Esdras dice que Dios había mostrado su misericordia hacia ese pueblo, permitiéndole salir de en medio de los asirios para ir otra vez a habitar Jerusalén. Pero estando ahí en medio de ese lugar, Dios les había dado un respiro, les había dado un momento de paz. Y el pueblo, en lugar de buscar a Dios de todo corazón, comienzan a pecar en contra de Dios. Imagínate, ya habían recibido la descarga de la ira de Dios por sus pecados, había destruido Jerusalén, una parte fue muerta por medio de enfermedades, otra por medio de la espada, otros fueron a cautiverio. La ciudad quemada, destruida hasta los cimientos. ¿Qué más expresión de la ira de Dios? Y después de tantos años de estar en castigo, Dios les concede la oportunidad de regresar otra vez a Jerusalén, destruida y todo, pero era Jerusalén. Y en lugar de disponer su corazón hacia Dios, volvieron otra vez a pecar con el pecado que los hizo acreedores al castigo de Dios. Dice que Esdras dice que se entristeció. No comió pan, no bebió agua, porque se entristeció. A veces créeme, hermano, que el ayuno es la expresión de un corazón triste. A veces no te queda de otra cuando estás triste porque sabes que no se está buscando a Dios en tu familia, porque los hermanos están teniendo problemas, están teniendo divisiones. Y a veces la única expresión de nuestro corazón es el ayuno, es la expresión natural, no te da ganas de comer y solamente lloras en la presencia de Dios. Se entristeció. Versículo 7, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos de cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y la historia continúa, es un poco extensa, te lo voy a resumir para no tener que leerlo todo. Esdras está humillado, está llorando ante la presencia de Dios. Dice por ahí que dice que confesó los pecados del pueblo ante la presencia de Dios. Y hasta que llegó uno de los sacerdotes y le dijo, Esdras, estamos mal.
pero aún hay solución. Y le dijo: Esdras, levántate y arregla esto. Hay un momento para ayunar, hermano. Hay un momento para orar. Y ese momento de oración y de ayuno te va a dar el sentido en tu corazón de lo que Dios quiere, la directriz y el respaldo de Dios para después accionar, para después hacer. Y eso fue lo que hizo Esdras. Tú dices que estuvo ahí humillado en ayuno hasta que llegó Esdras y le dijo: levántate, Esdras, porque esta es tu responsabilidad. Y pon orden en medio de los hijos del cautiverio. Y dice que estuvieron ahí caso por caso, juzgando según la palabra de Dios. Hermanos, el ayuno y la oración es para hacer. Es para ir con el respaldo de Dios. Es para ir y tomar la tierra prometida. Es para ir y arrebatar a ese familiar. Es para ir y proclamar la palabra de Dios donde haga falta. Es para ir y tener misericordia y amor donde hace falta. Es para mostrar misericordia donde no hay. Es para mostrar la voluntad de Dios. A veces queremos convertir a nuestros familiares con nuestra predicación. Pero oh sorpresa, hermano, Dios no quiere que conviertas a tus familiares con tus palabras. Dios quiere hablarle a ellos a través de ti. No son tus palabras, es la palabra de Dios. A veces queremos darle las predicaciones más duras, ¿no?, a nuestros familiares, y queremos predicarle bien duro. Dios no quiere que tú los conviertas. El que convierte es Él. Y uno tiene que buscar qué palabra Dios tiene para ellos. ¿Qué palabra tiene Cristo para ellos? Es muy diferente. En el Nuevo Testamento dice que ayunaban y oraban para enviar misioneros. Oraban y ayunaban para recibir la llenura del Espíritu. Hermano, ¿tú eres consciente de la necesidad de la llenura del Espíritu que tú tienes? ¿Eres consciente que Cristo lo dejó no como un lujo? Porque luego a veces digo, tampoco hablo de aquí, pero en general a veces la iglesia piensa que no, pues la llenura del Espíritu es para los que predican, ¿no? No, la llenura del Espíritu es para los que se van de misioneros. Y el estándar del Nuevo Testamento era que los que servían a las mesas estaban llenos del Espíritu. Los que servían cotidianamente eran hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Todo cristiano debería estar buscando o tener la llenura del Espíritu en su vida. Todo cristiano debería dejar que el Espíritu llene, sature su corazón. Deberíamos vivir en esa llenura. Así como decía Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Una presencia constante y continua, que donde quiera que iba la presencia de Dios se manifestaba. Todo cristiano debería de ser así. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que nuestra vida esté tan llena de Dios, hermano. Con eso no quiero decir que vas a estar orando y ayunando las 24 horas. Vuelvo a comentar, de acuerdo a tus posibilidades. He conocido hermanos que se han puesto a ayunar 3 días a la semana, todas las semanas, y se han terminado haciendo daño a su estómago. Después al rato ya no pueden ayunar porque exageraron en sus ayunos. No más de lo que realmente puedas. No menos que realmente puedas entregarle a Dios lo necesario. ¿Estás sano? Ayuna. Ayuna una vez, cada semana. Los cristianos en la antigüedad te dicen que en el tiempo de Juan Wesley dice que ayunaban los martes y los viernes. A lo mejor no vas a ayunar los 2 días, vas a ayunar una vez. Comienza una vez cada mes o cada 15 días y después vas aumentando. Pero por algo se empieza, hermano. Por algo se empieza. No vas a querer comenzar a ayunar 21 días, ¿no? Te vas a hacer daño. Además también hay sus reglas, ¿no? 1 o 2 días sí pueden ser. Si son 6 horas, pues bien podrían ser sin agua, ¿no? Si es 12 horas al día o un día completo, pues con un poco de agua, ¿no? Porque no es necesaria el agua para nuestro cuerpo. 2 días, si es que quieres ayunar, pues podría ser con agua también. Ya cuando la Biblia registra que hubo 21 días de ayuno, no era un ayuno total, era un ayuno solamente con legumbres.
nada de dulce, todo era legumbres, un ayuno de comida austera, nada de pan, pero era estar buscando en la presencia de Dios. Ya los ayunos sobrenaturales, pues eso ya se los dejamos a Dios, ¿no? Y hay que tener cuidado, hermano, con lo que decíamos al inicio. No ayunemos para que Dios haga lo que queremos. Ayunemos para entender lo que Dios quiere de nuestra vida. Recuerdo una vez un joven que llegó a la congregación de Zaragoza porque quería ayunar 21 días. Según él, quería buscar la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que cuando ya lleva como 14 días de ayuno, yo dije, pues vamos a preguntarle a ver cuáles son sus impresiones. A ver, esperando, ¿no? Ser bendecidos porque estaba ayunando tanto tiempo, ¿no? Digo, ¿y qué te ha hablado Dios en este tiempo? Me dice, ¿cómo? ¿Y en todo esto qué Dios te ha guiado, te ha mostrado o qué? No, hermano, solamente he ayunado para leer la palabra, así me decía. Pero así como hasta como un tonito así medio raro. La palabra, hermano, es para adquirir la palabra. Pero algo te habrá hablado Dios, ¿no? No, la palabra, ¿no? Así, de ahí no sé qué. La verdad ese día hasta me sentí mal y me fui y dije, pues que estoy siendo demasiado carnal, no la entendí, ¿cómo estuvo el asunto? Me sentí mal. Pasaron unos meses. Después de esos meses me di cuenta que este joven estaba ayunando mal. Él ya tenía lo que quería hacer y solamente por medio del ayuno quería que Dios hiciera lo que él quería. O sea, como dice la palabra, él ya había fijado sus ídolos en su corazón. Y para lo único que estaba ayunando es para tener autoridad y poder hacer lo que él quería. Es peligroso hacer las cosas para nosotros. Es peligroso porque podemos llegar a creer que somos espirituales cuando no lo estamos siendo. Es para que Dios haga, no nosotros. Es para que Dios nos conteste, no para que nosotros seamos engrandecidos. Es para que Dios sea exaltado. Tengamos cuidado. ¿Cuántas personas hay en el YouTube se ostentan autoridad porque saben la Biblia, pero no la viven? Cuidado con esas trampas que el diablo pone delante de nosotros. ¿Por qué no ayunar cuando hay elecciones en nuestro país? Es un buen momento para pedir a Dios que intervenga. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Hay cosas que no logramos entender. Y todo un país está siendo guiado por la decisión que se va a tomar. Es un buen momento para pedirle a Dios, Señor, ten piedad. Tú haz lo que nosotros no podemos. Tú alcanzas hasta donde nosotros no entendemos, Señor. ¿Y por qué no, hermano? Ayunar por los que nos presiden. ¿Por qué no? ¿Tú crees que el hecho de que el hermano Jaime se para aquí no tiene problemas? ¿O el hermano Regino? Muchas veces me ha tocado pararme en un lugar como este con el corazón dolido por algo que me está sucediendo. Y a veces he tenido ganas de llorar enfrente porque me duele. No lo digo esto para que tengan consideración de mí, sino, hermano, ve que los que están al frente también pasan debilidades, también tienen necesidades, también lloran, también tienen confusiones en su mente, también hay momentos en los cuales parece que no podemos encontrar a Dios. ¿Por qué no orar por ellos? Decía el apóstol Pablo, y oren también por mí para que cuando abra mi boca pueda yo declarar el evangelio como es necesario. ¿Por qué no orar para que Dios se manifieste más en ellos y comience cada día a santificarlos más y a perfeccionarlos más? Pero no a veces, tampoco vuelvo a hablar de aquí, ¿verdad? Pero estoy hablando de manera general porque he visto muchas iglesias. Y luego las iglesias, en lugar de apoyar y orar a sus líderes, más bien lo están criticando, ¿no? Es que yo considero que el hermano fulano de tal no debe estar ahí. ¿Por qué no mejor oras? Si tienes algo, háblalo con él. Háblalo. Pero no hables sin antes haber orado y ayunado. Pero háblalo. Ayuna por tus líderes, por los que están al frente.
Que Dios les dé palabra para cuando les quieras pedir un consejo. Yo me acuerdo que esa era una de las cosas que me enseñaron cuando estaba caminando los primeros pasos en el cristianismo. Decía, Señor, quiero ir a hablar con el hermano pastor. Háblame, Señor. Porque Él es hombre, se puede equivocar, pero tú háblame a través de Él. A veces llegaba, estaba sentado esperando mi turno, y en lo que estaba esperando estaba meditando. Ya cuando me tocaba pasar, me sentaba con él, me decía el hermano, cuéntame, ¿qué me quieres platicar? Hermano, es que esto y esto, pienso que esto así, me está pasando esto, pero pienso que puede ser esto y esto y esto. Ya cuando menos me daba cuenta, ya le había dado la respuesta. Tengo que hacer esto, ¿verdad? Sí. Sí. Pero es Dios el que contesta. O a lo mejor de veras yo no lo alcanzo a ver y el hermano muchas veces me ha dicho, no, pero considera esto y esto y esto, Jaime. Es verdad, no lo había visto. No lo había entendido así. Gracias, hermano. Gracias. Oramos por nuestros líderes. Oramos por sus enfermedades, por sus dolencias, por su familia. Pedimos por ellos. ¿Cuál fue la última vez que oraste por la salud espiritual de tu pastor? Vamos a inclinar nuestro rostro en esta tarde. Básicamente el ayuno en sí mismo no tiene ningún poder. Lo único que hace el ayuno es conectarnos con Dios, tener una actitud correcta hacia Dios, y Dios es el que contesta. Dios es el que da la gracia, Dios es el que responde, Dios es el que inclina su oído hacia nosotros. Él es el que hace posible las cosas imposibles. El ayuno es solo un medio de gracia, solo un instrumento, pero en realidad el ayuno no tiene poder si Dios no está ahí. No mistifiquemos el ayuno. Igual la palabra de Dios tiene poder porque Dios la respalda. Pero si tú ves la Biblia, solamente son hojas, son papel, luego la gente quiere ponerla como amuleto. Pues, ¿qué amuleto puede ser? Solamente es papel. Lo que tiene de importante son las verdades que están escritas en ella y la obediencia que nosotros debemos tener hacia esas verdades. Ahí es donde radica el poder eterno que Dios ha dejado en su palabra. La fe es el brazo que nos une a Dios. Pero la fe en sí misma no tiene poder. Hay religiones que practican la fe hacia sus deidades y no por eso la fe tiene poder. La fe de un cristiano tiene poder porque nos une a Dios. Porque Dios es el que hace los milagros. Dios es el que es magnánimo. Dios es el que es bueno. Dios es el que contesta. Dios es el que está cercano al humilde, dice la palabra. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Al corazón que se humilla, al corazón que entiende su necesidad, que reconoce en dónde ha fallado, tú no vas a despreciar, Señor. Que esa verdad, Señor, se quede en nuestro corazón, Señor. Mi corazón
hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi corazón. Necesito de ti. Acércate hoy a mí. Tócame, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. El alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Necesitamos más de ti, Señor. Acércate hoy a nosotros, Señor. Queremos más de ti, Señor. Pon cada día más hambre y sed de ti en nuestro corazón, Señor. Hasta que nuestra vida sea un ruego constante delante de tu presencia, Señor. Aquellos que tú has hablado el día de hoy, pedimos, Señor, que tu palabra sea respaldada, Señor, guiando y dirigiendo, Señor. Y si es necesario, confrontando en el nombre de Jesús, Señor. Y a cada uno de nosotros, haznos conscientes de la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Que ahí está, Señor, el trono de la gracia abierto, Señor. Esperando quien se atreva a abrirse paso y llegar con su petición y su necesidad delante de ti. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito, mas hoy
que ayer. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. ¿Podemos cantarlo juntos, hermano? Poniendo atención en lo que estamos pidiéndole a Dios. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Acerca de este canto dice la palabra que estaba Jacob, estaba entre la vida y la muerte, y se quedó atrás y un varón luchó con él toda la noche. A veces cuando leemos esa parte y vemos que dice que luchaba con un varón, a veces pensamos que la lucha era física. Algunos pintores lo ponen como que estaba forcejeando, pero en el libro de Joel dice que Jacob realmente pidió y suplicó esa noche. Era una lucha distinta, en la cual él rogaba por la bendición de Dios. Lloraba, suplicaba. Qué hermosa imagen nos dejó Jacob. Una lucha por tener a Dios
por alcanzar la bendición de Dios. Y decirle, Señor, no me voy si no me bendices. ¿Lo has hecho alguna vez en tu vida? Apartar una noche, decirle, no me voy. Ay, las primeras horas como cuestan, hermano. Busquemos la bendición de nuestro Dios en todo lo que hagamos. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Hasta que entendamos la voluntad de Dios, hasta que Dios conteste, hasta que Dios mueva su cetro en favor nuestro, hasta que Dios nos diga, te he escuchado. Bienaventurado es el pueblo que conoce a su Dios. Bienaventurado es el varón que sabe esperar en la cámara secreta. Padre, ponemos esta reunión en tus manos y te damos gracias. Pedimos, Señor, que tú sigas hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y que nos lleves, Señor, a esa búsqueda intensa de ti, puesto que las necesidades que nos rodean son demasiadas, Señor. Puesto que deseamos y además necesitamos, Señor, ver tu gloria en favor de los nuestros, en favor de tu iglesia, en favor de nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llevan a cada uno con bien. Cuida, protege, guarda, ayuda, dirige. Hoy y en medio de la semana. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén, Jesús.